Una vez hemos creado una lista sencilla y le hemos puesto un menú, vamos nosotros ahora a crearnos nuestra lista personal con las cosas que nosotros queramos, porque las listas simples en Android pues nos daban simplemente texto. Nosotros queríamos poner una imagen y queríamos poner tres textos, un texto que fuera para el título, otro que fuese para los horarios de las películas y otro para la calificación por edades. Pues bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es incluirnos en el archivo de strings, pues las strings de cada una de esas películas. Recordemos que eso estaba en la carpeta res, dentro de la carpeta res, en la carpeta values y en el fichero strings.xml. Y para poner nuestros strings, pues simplemente utilizamos el string que queramos con el nombre que le vayamos a poner sobre las etiquetas string. Aquí vamos a poner las strings de la primera película, que es la de Flight 3D, en nuestro ejemplo. Guardamos. El segundo de las cosas que queremos hacer es vamos a poner las imágenes de cada una de las películas. Yo tengo aquí una carpeta de imágenes y vamos a ponernos la imagen de Flight 3D, recordamos, cogemos la imagen, la arrastramos a las carpetas draguables, le ponemos ahí y le decimos que sí nos guarde. Vale, ya tenemos la imagen que se llama Flight 3D, puesta en nuestra carpeta draguable y nuestras strings definidas. Una vez hecho esto, vamos a definir nuestra nueva vista. Vamos a la carpeta res, layout, y en layout abrimos activity principal, que es la única layout que tenemos nosotros por defecto. Y vamos a quitar todo esto que teníamos puesto antes y vamos a poner el nuevo layout, que vamos a utilizar en este caso un relative layout. Cogemos el código, lo ponemos aquí y vamos a explicar un poco este código. Con este relative layout recordamos que lo que vamos a conseguir es poner los elementos conforme a otros elementos en la pantalla o conforme a los márgenes de ese relative layout. El primero de los elementos que vamos a situar en la pantalla va a ser la imagen, al que le vamos a poner un ID, siempre es muy importante ponerles ID logo, le vamos a poner, y vamos a definir el tamaño de la imagen, tanto el alto como el ancho. Vamos a definir 100 dp y 100 dp. Recordemos que siempre es interesante utilizar variables dp y no píxeles, porque las pantallas tienen mucha diferencia en densidad de píxeles. Y vamos a decirle que tiene un content. Vamos a poner, por ejemplo, la string hello world. Podríamos poner, por ejemplo, la string que dijese imagen de la película, pero bueno, eso no va a aparecer por pantalla. Vamos a ponerle un padding y vamos a poner una imagen por defecto y vamos a decir que sea Flight 3D, simplemente para poder ver en el graphical layout cómo nos va a aparecer. Segundo de los elementos que vamos a poner va a ser el primer text view, que va a ser el nombre de la película. Pues simplemente le ponemos Android, el ID, Android 2.id, pues nombre de la película, definido yo ese ID, y le vamos a decir que como esto es un relative layout, lo ponga a la derecha de la imagen. Entonces vamos a tener la imagen aquí y vamos a tener el texto aquí. Y efectivamente con la propiedad toWriteOff podemos decirle que nos las ponga a la derecha de ¿qué? Pues del elemento que tiene como ID logo. Y le ponemos un content description, hello world, le podemos poner el content description que nosotros queramos, y el texto pues simplemente para ver cómo se va a ver ese texto por pantalla. Igualmente hello world yo simplemente para poder verlo en el graphical layout. Y como este texto lo queremos resaltar, lo vamos a poner en negrita, y para ponerlo en negrita pues utilizamos la variable bold. La variable bold que se define en la propiedad textStyle. El tercero de los elementos que vamos a utilizar, y también va a ser un text view, va a ser el horario de las películas. Pues en este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a decir que el horario de las películas esté a la derecha de la imagen, pero vamos a utilizar la variable o la propiedad layout below, que nos va a decir debajo de qué lo queremos poner. Pues le vamos a decir con layout below que queremos que nos los ponga debajo del nombre de la película y a la derecha de la imagen. Con eso tenemos la imagen, el primer texto que era el nombre y el segundo texto que va a ser el horario de la película. Y el cuarto elemento también va a ser un text view, que va a ser la calificación por edades de la película, pues que vamos a hacer lo mismo, lo vamos a poner a la derecha de la imagen, pero en este caso debajo de horario de la película, layout below, below ID que tiene horario película y toWriteOff el logo.
Y con esto, y bueno, y le ponemos Android Text Hello World. Y con esto vamos al Graphical Layout y vamos a ver, guardamos, eso es que teníamos guardado, y ahora al guardar vemos cómo efectivamente se nos ha colocado en el lugar que nosotros queríamos. La primera de las variables va a ser el nombre de la película, la segunda el horario y la tercera la calificación por edades. Y nos aparece la imagen de Flight 3D porque le habíamos dicho en SRC que Flight 3D, pues que coja la imagen Flight 3D. Esto lo hemos hecho en código XML, pero si nos parece un poco engorroso, pues simplemente podemos ir a cada uno de los elementos y nosotros aquí podemos ir definiéndoles de manera más sencilla las variables que nosotros queramos ver. Como podemos ver, ID tiene asignado el ID logo, y la variable RC, pues drawable Flight 3D. Con esto, con todos los elementos, tanto lo podemos hacer en código XML como también asignándole aquí la variable que nosotros queramos. Y hay múltiples variables como texto, como el color del texto, como el tamaño, en fin, como muchísimas variables que se pueden utilizar. Recordemos, tanto en código XML como añadiéndole las propiedades aquí, simplemente escribiendo nuestra propia. Y una vez tenemos las strings que nos van a poner los valores, las imágenes metidas y nuestra vista, vamos a nosotros ahora a crear nuestro propio adaptador. Este adaptador lo podríamos poner en un código, en una nueva clase que nos creemos dentro de RSC, de SRC, pero lo vamos a crear en el que ya teníamos creado. Este es el que nosotros teníamos creado y vamos a hacer una serie de modificaciones en él. La primera de ellas es nos vamos a crear nuestro propio adaptador, que es el que nos va a decir exactamente cómo nosotros queremos que se vea nuestra imagen. Al final del código vamos a incluir la función que determina el nuevo adaptador y que va a ser una clase que va a extender de una clase que Android nos proporciona por defecto y es base adapter. Copiamos y pegamos el código y vamos a empezar entonces aquí a importar las clases. Si nosotros esto no, porque la variable que nos vamos a crear después. Si nosotros creásemos primero la variable, pues este código se nos crearía por defecto en Android. Nuestros bases adapter van a tener unas funciones que se nos crean o por defecto cuando creemos una variable o las creamos nosotros, pero son las funciones mínimas que va a tener un adaptador base. Y es un constructor. El constructor, pues como se llama mi clase MyAdapter, pues el constructor se llama simplemente MyAdapter, que va a coger el contexto. Tenemos primero que crearnos un contexto para hacer referencia a ese contexto, ¿vale? La segunda de las funciones que se nos crea es la getCount, que nos va a devolver el número de elementos. La tercera de las funciones es una función que nos va a devolver el objeto, según la posición, atendiendo a la posición, que es getItem, al que le pasamos la posición y simplemente nos devuelve el elemento que esté en esa posición del array que nos vamos a crear después. GetItemID, que nos va, dependiendo de la posición, nos va a devolver el ID de ese elemento. Y la función getView, que es la función más interesante y es la que nos va a decir cómo se va a mostrar por pantalla nuestros datos, qué cosas vamos a coger. Aquí nos está diciendo que tenemos que importar la librería ViewGroup. Bien, la importamos. Y aquí nos está diciendo también que tenemos que importar la librería LayoutInflate, que viene de Android View, que es para mostrar pues las imágenes por pantalla, lo que queramos mostrar por pantalla. Y lo que le vamos a decir es, nos vamos a crear una vista, la vamos a hacer vista nula, y nos vamos a decir que si el contenido de esa vista es nulo, pues le vamos a decir que nos los coja utilizando el contexto, la variable global que ya está definida en Android, que es LayoutInflaterService, que nos va a devolver la posibilidad de inflar nuestro contexto que nos habíamos creado con mContext, que habíamos creado aquí la variable privada a esta función. Y con esto le vamos a decir, bueno, pues muy bien, pues esta vista nos la vas a inflar ¿en dónde? Pues en la actividad que nosotros hemos creado, en la vista aquella que nosotros habíamos creado que se llamaba Activity Principal, con la función inflater. Y si no, pues, y si no es nula, o sea, si había sido creada, pues simplemente se la asignamos a la variable. Y en este momento vamos a decir cada una de nuestras cosas, ¿qué son? La primera de nuestras cosas era una imagen, entonces una imagen view, importamos esa clase de Android. Y con la función findViewById vamos a decirle que la imagen esa dónde está dentro de nuestra vista. Y es RID logo. Si nos vamos otra vez al XML,
vemos como efectivamente habíamos puesto que imagen view pues fuese con la ID logo. Pues con find by view vamos a coger todas y cada una de los elementos que nos habíamos creado en la vista. De tal forma nos importamos la librería TextView y de tal forma cogemos el nombre de la película con la misma función, cogemos el horario de la película y cogemos las edades. Y lo que vamos a decirle es, en la imagen, como hay que dibujarla, utilizando la función setImagenDrawable, nos creamos una imagen y le decimos que esa imagen con esa función busque en nuestro contexto, en la variable resources, en la variable getDrawable. Esto sigue la misma disposición que las carpetas res de resources drawable, búscanos el elemento de la posición para eso, que luego le diremos cuál es, con el nombre de cuando la creemos. Lo mismo hacemos con TextView, con TextViewTitle, pues le decimos que nos haga un sextext de ese array que nos vamos a crear después y que nos va a devolver la posición y el elemento, y así con todo esto, y devolvemos la vista. Y como estamos viendo, estamos nosotros creándonos un array aquí, pero que no lo estamos utilizando. Pues ahora vamos a utilizar ese array y nos vamos a crear esa variable. Nos vamos al principio de nuestro código y aquí teníamos la clase, la public class principal, que era una extensión de listActivity. Bien, y en ese momento es donde nosotros nos vamos a tener que crear nuestras variables. Vamos a crearnos un adaptador que va a tener pues cada uno de esos elementos. Ponemos el código que tenemos aquí del adaptador y lo ponemos. Y bien, y en este momento lo que estamos haciendo es creándonos un adaptador nulo de nuestra propia clase y una clase nodo que va a tener pues una string, una imagen y dos strings más, que son las strings que corresponden. Y vamos a utilizar la clase que Android nos proporciona de Java, que es la clase ArrayList. La importamos y efectivamente guardamos esto y efectivamente vemos como ahora mismo ya no tenemos el error en MArray, porque ahora sí estamos utilizando MArray y efectivamente lo estamos utilizando aquí. Le estamos diciendo que nos cree un array, una lista con los nodos que estamos creándonos aquí, con cada uno de los nodos, y esos nodos estamos diciendo a qué corresponde cada nodo de ellos en nuestra vista. Aquí en mHorario, por ejemplo, aquí en mTitle, y así tenemos ya nuestro array creado. Una vez tenemos nuestro array creado, pues lo que vamos a hacer es, vamos a coger los valores y los vamos a ir insertando en cada uno de los nodos de ese array. Y para ello nos vamos a crear una función muy sencilla que lo que va a hacer simplemente es ir asignando a cada nodo de ese array en los elementos con los elementos correspondientes a cada película. Y aquí debajo de esto pues le decimos que nos cree la función que vamos a utilizar, la función que le vamos a llamar, por ejemplo, setData. La cogemos de nuestro código, la ponemos y nos vamos a crear una private void setData. Bueno, nos está diciendo que todavía no la ha utilizado. Bien, y entonces, ¿qué nos vamos a crear? Nos vamos a crear un nodo por cada película, donde le vamos a meter un título, una imagen, un horario y unas edades. Y al final de todo eso, ese nodo lo vamos a añadir a nuestro array. Con eso conseguimos, este nodo, por ejemplo, va a corresponder a la primera película. Si nosotros quisiésemos meter la segunda película, pues simplemente copiamos esto, cambiamos el nodo, ponemos en myNode1, myNode2, lo que queramos, y le vamos a decir pues dónde está el título, dónde está la imagen, dónde está el horario y dónde están las edades. Y al final añadimos ese nodo a nuestro array. Y así nos creamos con todas y cada una de las películas. Y ahora lo que tenemos que hacer es crearnos eso, lanzar. Nosotros nos estaríamos creando aquí, pues simplemente lo que vamos a hacer es un override de la función onCreate. Vamos a quitar todo lo que tenía la función onCreate, menos la primera línea. Y nosotros vamos a decirle aquí que haga lo siguiente, y es que primero llame a la función setData, que nos llama la función setData para que nos coja los valores que hemos creado en el nodo. El segundo caso nos vamos a decir que en este momento nos crea un nuevo adaptador. Y le vamos a decir que ese nuevo adaptador lo muestre por pantalla con la función setListAdapter.
De momento vamos a comentar la función onClick, onListItemClick, porque no nos hace falta para hacer clic sobre cada una de los textos. ¿Vale? Y ya con esto guardamos y nos está dando algún error que nos dice que alguna de las funciones no las estamos utilizando. Alguna de las librerías, pues simplemente las comentamos. Guardamos y ya no tenemos ningún error. Y vamos a compilar a ver si efectivamente nos muestra por pantalla el primero de los elementos que hemos creado. Abrimos el emulador. Esperamos siempre unos segundos que el emulador cargue nuestro proyecto. Y vemos cómo efectivamente ahora ha aparecido por la pantalla Flight 3D con su horario y con su recomendación por edades y la imagen aquí. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es añadir a cada nodo cada uno de los elementos que queremos. Para añadir el resto de los elementos de nuestra lista, el resto de las películas, vamos a seguir los mismos pasos que hemos seguido para insertar una. Primero tenemos que irnos a la carpeta, de valúes, al fichero strings.xml, y en este fichero vamos a definir los títulos, los horarios y la calificación por edades de todas las películas que vamos a insertar. Yo he utilizado como los elementos empiezan en 0 en Android, pues yo he utilizado Title 1, Title 2, Title 3, Title 4, hasta Title 8, junto con horarios y junto con edades. Con estos strings tenemos ya todas las frases que necesitamos de nuestras películas. El siguiente de los pasos es añadir esas imágenes. Las tenemos en la carpeta de imágenes de películas. Y pues cogemos todas, menos la de Flight 3D, que ya la habíamos incluido, y la metemos en la carpeta drawable. Le decimos que sí, que nos copie todos los ficheros, y ya tenemos las imágenes. Y ahora tenemos que ir a la actividad principal, y tenemos que ir añadiendo los nodos de todas las películas que queramos. Teníamos solo una película, pues simplemente añadimos los nodos de la segunda, de la tercera, así sucesivamente hasta el final de la película. Y vemos que simplemente es el mismo código, lo que va cambiando aquí el nombre del nodo, que simplemente pues yo he seguido 1, 2, 3, 4, cambiando simplemente eso del nodo. Y guardamos esto y vamos a compilar a ver si efectivamente aparecen todas nuestras películas. Abrimos el emulador, lo tenemos por aquí, esperamos unos segundos a que esto compile. Y vemos como efectivamente han aparecido todas las películas en la pantalla. Vemos que si cogemos el ratón y lo movemos así, pues simplemente vamos viendo todas las películas que hemos incluido. Y así podemos incluir tantas películas o tantos elementos como nosotros queramos dentro de nuestra lista personalizada.